¿Qué pasa cuando un país ha agotado todo recurso diplomático? ¿Qué pasa cuando la soberanía misma peligra? ¿Cómo puede el Estado facilitar la tarea de defenderse? No es extraño analizar la guerra desde su dimensión política, frecuentemente geopolítica o de choques ideológicos, pero hay un aspecto el cual es menos sujeto a análisis, y esa es la política interior. Pretendo en este video mostrarle algunas de las estrategias, recursos y acciones por las que un Estado se prepara o reacciona para lo inevitable. Primeramente necesitamos hablar del estado de excepción. El estado de excepción surge cuando una crisis amenaza el funcionamiento de las instituciones, de la continuación de las labores del Estado, el propio derecho y la vida con normalidad. Aunque esta no necesita ser particularmente una guerra, puede ser decretado por crisis económica o pandemias como las que vivimos en el 2020. Este estado de emergencia es decretado por los jefes de Estado para centralizar hasta cierto punto el poder en ellos y lidiar con las crisis de manera eficaz, suspendiendo ciertas actividades o incluso algunos derechos. En este caso, con la guerra, sin embargo, no es un recurso por fuera o en contra de la Constitución, pues en el marco de nuestros tiempos busca mantener la Constitución, evitar la arbitrariedad, requiere de la aprobación del Congreso y prohíbe la revocación o privación de ciertos derechos. Cabe mencionar que los estados de emergencia también deben justificar las medidas o decretos que tomen con base en las necesidades de la crisis y no infringir otros aspectos donde por el lugar o la contención de la emergencia no sean necesarios. En años recientes hemos visto esta medida ser aplicada por Ucrania, que, en medio de una invasión rusa, ha permitido a las autoridades decidir qué tan lejos llevan el estado de emergencia basados en su proximidad al conflicto y no ha convocado a elecciones debido a la imposibilidad de consultar el voto en de las regiones del control ruso. Ucrania no es el único ejemplo, ya que este estado también ha sido decretado en la guerra civil sudanesa en medio de una crisis humanitaria que enfrenta. La ley marcial es otro recurso que en este caso es usado cuando un gobierno civil es incapaz, al menos según las fuerzas militares, de seguir ejerciendo efectivamente el poder, ya sea generalizada o en una región, y comprende la mayoría de sus aplicaciones la suspensión del derecho civil, mientras que la ley militar se extiende a todos los ciudadanos. La ley marcial es, al igual que el estado de emergencia, en teoría temporal, pero se ha aplazado indeterminadamente para afianzar gobiernos como se sospecha está ocurriendo en Sierra Leone o bien para mantener regiones invadidas bajo control como las regiones en ocupación rusa. Cabe aclarar que tampoco es exclusiva de tiempos bélicos. Cubiertas las bases del poder constitucional o no, el siguiente elemento a cubrir son las filas de infantería. El reclutamiento es la obligatoriedad de servir en un ejército, a diferencia del enlistamiento, el cual es voluntario y puede incluso hacerse en territorios ocupados sin constituir un crimen, siempre que no sea contra menores de 15 años. El reclutamiento de civiles foráneos y particularmente de niños constituye un crimen de guerra. En el caso de México, durante el siglo XIX existió el llamado reclutamiento de leva, en el cual los ciudadanos varones mexicanos eran forzados a participar en las contiendas de la época a costa de su voluntad. Las razones para el reclutamiento son generalmente el evitar la muerte, pero México, sumado a eso, tenía que preocuparse en ese tiempo de la escasa unidad e identidad nacional, sus soldados de los sueldos que raramente recibían, al punto de que los reclutamientos de la EVA terminaban engrosando las filas del ejército por los llamados más vagos y desfavorecidos de la sociedad mexicana. Pero para mantener un conflicto armado hace falta más que gente. La economía de guerra, los gobiernos deben distribuir sus recursos acorde a las necesidades bélicas, irrumpiendo en gran medida la producción de bienes de consumo para destinar la mayoría de su presupuesto, ya sea a la producción de equipamiento, mantenimiento de su ejército o incluso innovación industrial para la producción de mejores herramientas a costos más módicos. Los ejemplos por excelencia de economías de guerra vienen de la Segunda Guerra Mundial, donde las potencias tenían que suspender totalmente la producción civil y convertir estas fábricas en gigantes centros de armamento, vehículos y municiones, mientras se racionaban elementos como el acero, tungsteno o aluminio para la máquina de guerra y en lugares menos afortunados incluso la comida. Cabe mencionar que el financiamiento bélico es normalmente propulsado por impuestos especiales de guerra o endeudamiento del erario público, y frecuentemente por ambas cosas. Uno de los casos más sorprendentes de economía de guerra y supervivencia económica que no podemos pasar por alto es el de la Federación Rusa, que incluso ha crecido económicamente a pesar de todos los pronósticos tras las sanciones impuestas. Este aparente éxito se atribuye a la preparación que lleva desde 2014 de su economía de guerra, una red de terceros que efectivamente anula el impacto de las sanciones, cooperación extendida con China, además de sus otros socios comerciales, producción de oro, desdolarización y reestructuración de marcas aparentemente prohibidas bajo nuevos nombres y entidades jurídicas. Aún así, Rusia sigue enfrentando graves pérdidas de equipamiento que, al menos de momento, parece capaz de mantener de manera significativa y a un ritmo superior a los de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea.
Sin embargo, la mejor preparación posible para la guerra no viene desde una estrategia reactiva que se limite a atender el problema, sino desde un enfoque previo y bien planificado. Aquí entra el rol de los complejos militares y la doctrina militar. Rusia ha usado la teoría de batalla profunda heredada de la Unión Soviética, la cual era llamada la Guerra Relámpago del Rico por su fuerte dependencia en artillería y equipamiento extra para lograr romper las líneas enemigas. Es por esto que ambos países producían en masa equipamiento barato y reemplazable, mientras que por su parte la doctrina occidental de superioridad de fuego depende fuertemente del apoyo aéreo y de equipamiento relativamente perfeccionado. De ahí los altos costos de este y el gran énfasis norteamericano de la superioridad aérea, combinado con las estrategias del general von Clausewitz de destruir el centro de masa. Aunque en papel perfectas, las doctrinas de la OTAN y la batalla profunda han sido probadas ineficaces en el siglo XXI con el uso de drones, guerrillas, terreno y ciberataques que han cambiado radicalmente el balance de la guerra del futuro. Exploraremos brevemente hacia dónde parece dirigirse la guerra del futuro y las adecuaciones que se han formulado para continuar la preparación bélica. China es, de momento, la única gran potencia sin una doctrina militar realmente conocida o probada en el campo. Sin embargo, esta está refinada a partir del estudio de la guerra moderna. La llamada teoría de sistemas china está basada, como su nombre indicaría, en la teoría general de sistemas y propone que es necesario analizar a las fuerzas de combate enemigas como un sistema en su conjunto y determinar sus puntos de comando o funcionamiento principal para desmontarlos efectivamente. Esto es de cierta manera parecido a la teoría que vimos antes de Clausewitz y el centro de masa. El Ejército de Liberación Popular ha establecido también varias divisiones en su ejército nuevas para afrontar los problemas que han surgido en los nuevos enfrentamientos, como la fuerza espacial con la que también cuenta Estados Unidos o un grupo de hackers en su diversión de decidir ataque. Me gustaría continuar con un poco de énfasis en artillería, debido a que representa hasta el 75% de las bajas en combate. Empecemos por la doctrina china, que de manera similar a la soviética requiere un gran uso de artillería. Basados en su terreno y necesidad de movilidad, han optado por la artillería autopropulsada y artillería de cohetes. Mientras que Rusia tiene la ventaja en producción total de artillería, Estados Unidos posee la artillería más precisa y costosa de las tres potencias. Sin embargo, a diferencia de China, no ha podido motorizar sus baterías de artillería o invertido en la masificación de sus municiones como Rusia, por lo que es un problema abierto si sobreviviría su artillería en un enfrentamiento a verdadera gran escala, como Rusia y China en teoría han solucionado. Un elemento cada vez más importante en los campos de batalla son los drones, como el Shahed 136, que destacan por ser fáciles de producir, requerir pocos materiales y causar un daño enorme a equipamiento órdenes de magnitud más costoso. Más allá de la doctrina, el equipamiento privado es últimamente dependiente de las ganancias que le produzca cierta munición o armamento, lo que hace que los complejos militares se enfoquen en maquinaria pesada, robusta y potencialmente muy lucrativa, en lugar de materiales pequeños y sin tanto margen de ganancia como los drones. Con la necesidad de derribar drones han aparecido interesantes salidas poco convencionales, entre ellas cartuchos de rifle que disipan balines para derribarlos, escopetas que son capaces de impactarlos mejor e incluso municiones que extienden redes, pero la salida más interesante llevaba ya tiempo en desarrollo. Los láseres prometen poder derretir sistemas de bajo blindaje como estos drones y eliminarlos a un precio incluso más módico. También destruir otras embarcaciones en batallas navales o incluso aviones. Por su parte, los sistemas de radio en teoría podrían disminuir las frecuencias a las que se comunican aparatos electrónicos, dejándolos inservibles si es que llegasen a funcionar. Hemos visto cómo los estados reaccionan y se preparan para los conflictos bélicos, desde mecanismos constitucionales y la base de sus operaciones logísticas y económicas hasta cómo éstas podrían lucir en el futuro. Mientras que no podemos decir con certeza qué vendrá en el escenario de conflictos bélicos, espero que esta breve recapitulación te ayude a entender los estados de guerra, la diferencia que tienen con los estados de paz, cómo nos hemos preparado históricamente, cómo nos prepararemos en el futuro y sobre todo, que tal vez sería mejor intentar evitarla. Muchas gracias.